Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Adaitza Cortés y usted está en sintonía por la cadena Guapa Radio, La Poderosa, a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM. También los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos a través del canal digital guaparadiopr.com. Igualmente la aplicación celular Guapa Radio, que espero que la sigan bajando para que puedan mantenerse en sintonía con todo lo que ocurre en esta su emisora, e igualmente los que ya están conectándose a Facebook Live a través de la página Directo al Punto PR. Bienvenidos todos y un saludo a la compañera Yolanda Ramos en los controles, que siempre nos está dando la mano. Bueno, ustedes saben que cerramos siempre los viernes con el panel Estadidad versus ELA, y ya está con nosotros vía telefónica el ex senador y ex presidente del Senado de Puerto Rico, Antonio Fajardo Zamora, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Adaitza, y buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha. Claro que sí, y ya en breve se va a estar conectando el licenciado Joel Salgado, que representa a la estadidad, que me dice que estaba ya llegando a su hogar. Pero bueno, hay varios temas que tenemos para hoy, y uno de ellos es un proyecto que radicó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, la resolución del Senado 1378 para rechazar el proyecto 8113 que propusieron las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio, alegando que el mismo es una legislación en un intento colonialista y de imperialismo cultural que ignora, y dice aquí, y cito, e interfiere con las declaraciones, con las decisiones y autodeterminación de los electores de Puerto Rico. A mí me gustaría pues una reacción de Antonio Fajardo Zamora. Pues, Adaitza, realmente esto es una resolución de corte político para las gradas, eso no va a tener ningún efecto. Y la realidad que está fundamentado también en argumentos desde mi punto de vista y con el respeto que siempre me ha merecido y me merece tanto el presidente del Senado como mis ex colegas senadores hasta el cuatrienio pasado, de que choca con una realidad. O sea, habla en el título de la resolución, por lo que pude leer esta tarde, sobre que tiene que ser un proyecto fuera de la cláusula territorial, y ofrece la posibilidad, ¿verdad?, de la estadidad, ofrece la posibilidad de independencia y ofrece la posibilidad de una asociación entre naciones. Yo les quiero decir que hay una cuarta opción a los compañeros que cumple con los requisitos de libre determinación de los pueblos. La misma está contenida en la resolución 2625 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, que está aún vigente y respaldada por los Estados Unidos, que en la misma, en el área de principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, establece una cuarta opción que menciona sobre la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo, constituye un ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo. Me parece que esa resolución abre las puertas por primera vez para que se atienda y se salga del estereotipo normal de estadidad o anexión, independencia o separación o libre asociación, sino esta cuarta opción que me parece que es la adecuada para la evolución y desarrollo del Estado Libre Asociado actual, que te admito que dentro de la cláusula territorial no deja de ser una colonia. Así que aquí hay dos elementos importantes que atender. Es que se saque a Puerto Rico de la cláusula territorial y que se saque para otra disposición constitucional, que sería la de los tratados, dentro del concepto de común ciudadanía, común defensa, común moneda, pero basado en esa cuarta opción, porque permite que tanto Estados Unidos y Puerto Rico puedan llegar a un acuerdo que no necesariamente es el estereotipado por las otras tres fórmulas y es tan válido para la libre asociación y cae dentro del sistema constitucional de Estados Unidos
y dentro de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hello. Ya se incorporó por aquí el licenciado Joel Salgado. Le doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a Tony Faz, a ti, Ada, y a todos los radioescuchas aquí. Un viernes más para analizar los temas importantes para Puerto Rico, el presente y el futuro de nuestra isla. Bueno, inicié con la resolución que radicó Tomás Rivera Chat con relación a lo que hicieron las congresistas en Estados Unidos. Jafar Zamora nos dio su opinión, me gustaría la suya. Claro que sí, mira, primeramente yo, ¿verdad? Quiero responder un poquito al planteamiento de Tony en cuanto al Estado Libre Asociado mejorado del cual él habla, de la supuesta cuarta opción. La resolución de las Naciones Unidas puede decir lo que quiera, pero si dentro de la Constitución de los Estados Unidos no existe la posibilidad, por ser inconstitucional, de que lo que se conoce como Estado Libre Asociado, Commonwealth o territorio pueda tener unos aspectos más favorables o autónomos, o se pueda trabajar de una manera diferente, lamentablemente no es constitucional, lamentablemente para las personas como Tony, y eso ya fue establecido inclusive por el Task Force de Casablanca de Barack Obama, en donde dijo que el Enhanced Commonwealth no es constitucional bajo la Constitución de los Estados Unidos. Así que el mismo Task Force de Casablanca establece claramente las únicas opciones constitucionales. La primera obviamente es la que es Puerto Rico, que es un territorio bajo la cláusula territorial, y el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. La segunda alternativa es la estadidad, y la tercera alternativa que estableció el presidente Barack Obama en el Task Force es la independencia, que tiene dos modalidades: la independencia completamente separada y la independencia a través de un pacto de libre asociación, en donde el territorio se independiza y entonces se procede a pactar. Así que básicamente esa opción que plantean los autonomistas del PPD de un ELA mejorado, ya eso está completamente descartado, tanto por los tribunales como por el Task Force de Casablanca, y ya es algo que, como llaman por ahí, es cosa juzgada en términos de la política. Ahora, reaccionando a lo que estableció y expuso el presidente del Senado, básicamente yo concuerdo con el hecho de que un proceso de asamblea constitucional de estatus no es un proceso compatible con la tradición histórica de los Estados Unidos en sus casi 300 años de historia. No existe una posibilidad de que un territorio pueda resolver o cambiar su estatus a través de un proceso que no tiene base constitucional en la Constitución Federal, en donde básicamente la tradición de los Estados Unidos es que se celebra un referéndum por voto popular, por voto de los ciudadanos, y se establece la opción de estadidad sí o no. El que vota que sí, pues quiere la unión permanente. El que vota que no, generalmente es porque quiere separarse de los Estados Unidos. Y obviamente si votan que no, quieren ser Estado, pues básicamente se descarta la estadidad para efectos del Congreso,
y lo que quedaría, según la Constitución Federal, es o independencia separada o una independencia con un acuerdo de libre asociación. Esas son las alternativas. Cualquier otra propuesta que hayan tenido las congresistas aliadas del PPD y obviamente a petición de Aníbal Acevedo Vilá, pues fue un acto político. Inclusive, mira si fue un acto tan político que proponen un proyecto de ley en el Congreso de Asamblea Constituyente cuando el Congreso está fuera de sesión. O sea, básicamente no tiene ni posibilidades de que vaya al Pleno. Y el mismo Luis Gutiérrez, ex congresista de Chicago, expresó claramente que eso fue un acto político para tratar de mermar la credibilidad del referéndum, estadidad sí o no. No va a tener ningún otro resultado que tratar de mermar la credibilidad y tratar de echarle un poquito de alimento a la idea de que pues, Puerto Rico podría resolver su estatus con una asamblea constituyente, algo que ni siquiera se contempla en el sistema americano, en la tradición americana, ni en la Constitución americana. Antonio Fajardo Zamora, yo sé que usted ha estado trabajando por muchísimos años un documento para ese él ha mejorado que ustedes hablan, así que me gustaría un comentario sobre eso también y una reacción siquiera a lo que estaba hablando Joel Salgado. Un placer estar compartiendo este programa contigo hoy aquí de Emergente, de Bateador Emergente. Pero yo quiero explicarle lo siguiente. El concepto que yo trabajé en el 2010 y que lo he sacado de una forma mejorada 10 años después, que los invito a Joel a que lo lea, a que lo vea, está en pactodeasociación.com. No habla de Estado Libre Asociado mejorado. Mejorar una cosa o crecer una cosa no es un mismo concepto que una cosa evolucione y se transforme. Y mi proyecto está basado en la evolución y transformación del Estado Libre Asociado, que implica un traspaso de la soberanía del pueblo de Puerto Rico, que está en manos del Congreso, sacándolo de la cláusula territorial, a el pueblo de Puerto Rico en un mismo documento donde se establece el pacto de asociación entre qué jurisdicciones Puerto Rico retiene, qué jurisdicciones le cede a los Estados Unidos y qué jurisdicciones comparten dentro del concepto de una común ciudadanía que se sigue extendiendo por nacimiento. Mi pacto es un proyecto novel que la mayoría de los estadistas no lo creo que lo hayan leído y yo creo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico, por eso los invito a que lo vean en pactodeasociación.com. Ahí está un video donde yo lo explico en 14, 15 minutos, pero es mucho más profundo que eso. Y quiero aclararle lo siguiente. Con Estados Unidos, Puerto Rico solamente puede tener hay tres cláusulas donde Puerto Rico se puede relacionar con los Estados Unidos y es bajo la estadidad, que obviamente Puerto Rico tendría que tener, y todos los estados son soberanos, así que cuando hablan de soberanía es bueno que aclaren que soberanía no es independencia, soberanía es un concepto de quién manda en el territorio, en este caso Puerto Rico, y quién tiene la última decisión. La estadidad ni mandaría en el territorio ni en el estado, ni tendría la última decisión, serían los americanos siempre. La otra es la cláusula territorial donde está el Estado Libre Asociado, que no deja de ser una colonia porque el Congreso es quien tiene la soberanía y manda sobre Puerto Rico en forma unilateral. Y obviamente, para mí por eso, con mucho respeto y sin ofender a nadie, la estadidad para mí es la culminación de la colonia, porque usted tiene que partir de una premisa básica. Puerto Rico es una nación y Estados Unidos es otra. Y Estados Unidos, la nación de Estados Unidos, invadió Puerto Rico y fue cedida por España en la guerra de 1898. Pero eso no cambió nuestra condición de nación. La condición de nación de nosotros es mucho más antigua que la propia nación americana. Ya éramos una nación cuando éramos colonia de España y hemos seguido siendo nación, siendo colonia de los Estados Unidos. Y lo que queremos es romper ese vínculo colonial. Pero ese vínculo colonial no se puede romper con la estadidad,
porque sería dejar de ser lo que somos para convertirnos en otra cosa, y esa es la colonia perpetua. ¿Por qué? Porque eventualmente dejamos de ser una nación caribeña y latinoamericana, con nuestro idioma español, nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, nuestra historia, para ser parte unida a otra nación, como le pasó a Texas, como le pasó a Arizona, y como le han pasado un sinnúmero de territorios. Texas llegó a ser hasta una nación independiente. Naturalmente, si usted cree que su nación es Estados Unidos, yo le respeto que usted quiera ser Estado, ¿verdad? Porque ese sería lo máximo que puede pensar una persona que cree que su nación es Estados Unidos. Pero si usted cree como yo, que mi nación es Puerto Rico y que Estados Unidos simplemente son nuestros amos en estos momentos, yo quiero dejar esa condición eliminada, romper esas cadenas de coloniaje, solamente sin tener que ir a la independencia, pues solamente lo puede hacer a través de mi propuesta de un pacto de asociación que parte de las 4 reglas básicas del Estado Libre Asociado, común ciudadanía, común defensa, común moneda y común mercado, pero evoluciona y se transforma en un elemento distinto donde los puertorriqueños por primera vez mandaríamos aquí en Puerto Rico, que no lo logramos ni con España, ni lo hemos logrado con Estados Unidos, pero tendríamos un vínculo indisoluble, permanente con los Estados Unidos a través del mismo pacto. Naturalmente para esto se necesita voluntad política, pero se necesita voluntad política también para la estadidad, para la independencia, para la libre asociación, y a eso voy. Esto no es un pacto necesariamente de la libre asociación, como Joel explicó, que tiene que haber entonces primero ser independiente para después pactar. El pacto invierte el mecanismo y es algo novel. Nosotros negociamos las condiciones del pacto y ya están escritas, por eso le digo, vayan a .com, eso no está en piedra, se puede mejorar, los Estados Unidos pueden protestar algunas partes o lo que sea, pero allá hay un comienzo, hay un documento escrito, y entonces, de ser aprobado por voluntad política de Puerto Rico y Estados Unidos, esa sería nuestra relación permanente con los Estados Unidos conforme a lo que se pactó. Estados Unidos ha hecho esto con otras islas del Pacífico, con la diferencia que allá no hay ciudadanía americana porque nunca lo han sido. Aquí lo somos, por lo tanto, se puede, y en el derecho constitucional de Estados Unidos, Joel lo sabe, permite también que pueda haber doble ciudadanía. Hay varios ejemplos que se dan. Pero quiero decir, en adición a eso, porque no se trata de que yo soy de los que creo en crecimiento ni desarrollo de Lela. Ya Lela se desarrolló lo que podía desarrollarse y dio lo que tenía que dar, pero ese mismo Lela puede evolucionar y transformarse, y es lo que yo estoy proponiendo. Dejarme llevar por lo que dijo la administración Obama, que dijo que Lela no podía desarrollarse. Eso no nos aplica a nosotros, pero vamos a suponer que nos aplicara. Entonces pregunto yo, eso fue un presidente que salió, ya no es presidente. El presidente actual y el equivalente al presidente del Senado de los Estados Unidos, que es el majority leader, el líder de mayoría, es equivalente al presidente del Senado, ¿verdad? Han dicho que no hay estabilidad para Puerto Rico. Entonces, ¿por qué utiliza el ejemplo de Obama, que supuestamente en un task force dijeron que el Estado Asociado no podía desarrollarse? Y yo no tengo problema si no se puede desarrollar, porque yo no estoy proponiendo el desarrollo. Son dos cosas distintas, evolución y transformación. Pues entonces usan esos dichos de Obama, y sin embargo el presidente actual dice que no hay estabilidad y no va a haber proyecto de estabilidad en el Senado. Entonces ese es el que está, lo quejamos o no. Yo no sé si eres republicano el compañero Joel, si lo quiere o no. Yo personalmente no soy republicano, obviamente, pero y no me gustaría que él siguiera de presidente, pero es el presidente y lo ha dicho reiteradamente y ha discriminado contra Puerto Rico. Así que la evidencia actual es la que impera. Entonces yo no sé por qué ellos pretenden entonces que esto sea un Estado cuando allá no nos quieren y nos han dicho que no. ¿Qué es lo más reciente? ¿Cuál es la ley imperante actualmente? No lo que dijo la administración Obama, es lo que dice la administración del señor Trump. Por lo tanto, me parece que usar una argumentación que no es adecuada, ¿verdad?, en el sentido de utilizar el pasado y no bregar con el presente, que es lo que impera. Y en adición, para finalizar mi argumentación, tengo que decir también que
si el referéndum del sí y el no es lo que había que hacer para lograr los sueños de los estadistas, ¿por qué votaron millones de dólares en referéndum anteriores diciendo escojan que la estadidad y el ELA y la independencia y todos los referéndums que han promovido, que han puesto terceras opciones? Si desde un principio entienden que eso era lo correcto, pues ¿por qué llevaron al pueblo a votar en unos referéndums que entonces ellos sabían que era un engaño al pueblo para esperar ahora a poner sí o no? Yo no tengo ningún problema y ojalá el Tribunal Supremo decida que el referéndum va. Yo estoy a favor de que el referéndum vaya, porque yo creo que aquí habemos más puertorriqueños que amamos a Puerto Rico sin tener que rechazar a Estados Unidos para nada, que son nuestros hermanos, que los que quieren que Puerto Rico se disuelva en los Estados Unidos como un Alka-Seltzer en un vaso de agua. Yo soy puertorriqueño primero y eso no me hace ser peor americano que Joel o que ninguno de los que pretenden que Puerto Rico se disuelva. Yo valorizo la ciudadanía americana y yo creo que con el pacto que yo presenté, que ningún estadista se ha puesto a escribir nada nunca, ningún estado librista tampoco recientemente lo ha hecho, y ningún independentista, aquí hay un documento para uno decir, esto no creo en esto, debería hacerse así, esto debería hacerse así, un documento donde se puede discutir con la propuesta mía, que es una propuesta que reafirma nuestra condición de puertorriqueños dentro de una relación permanente a través de un pacto con los Estados Unidos. Por eso el votar que no en el referéndum, yo tengo que rechazar el argumento de que la independencia y es que no queremos a los Estados Unidos. Los únicos que quieren Estados Unidos son los que votarían sí. No, los que votaremos no, somos los que queremos los Estados Unidos, respetamos los Estados Unidos, pero en una relación con dignidad, pero somos puertorriqueños primero. Antes de la reacción de Joel, me gustaría saber, ¿ese pacto cómo lo trabajarían? ¿A través de una constituyente si ganase el Partido Popular Democrático las elecciones? Eso, yo no estoy aquí representando al Partido Popular, porque el Partido Popular, el presidente actual y próximo gobernador, ha dicho que va a formar una comisión de estatus, y obviamente va a utilizar mi documento. Se utilizó en el trabajo que se hizo en el 2010 y que después en las elecciones del 2012 y el 2016 pues ignoraron ese trabajo, lamentablemente, y tengo que criticar a mi partido por esa actitud que consideré totalmente antidemocrática internamente. Pero ahora él ha dicho de que va a formar una comisión en las próximas semanas, que no necesariamente el resultado tiene que estar para las elecciones, y va a tener facciones de los que creen como yo, de los que creen más a la derecha, más a la izquierda, más en el centro, y entonces vendrá con una propuesta que será la forma de evolucionar y transformar el estatus actual hacia una relación digna con los Estados Unidos, pero donde los puertorriqueños mandemos en nuestra tierra y no nos manden los Estados Unidos. Porque finalizo diciendo, no crean que 2 senadores en el Congreso y 4 representantes en el Congreso van a cambiar y van a lograr grandes cosas, porque serían 2 entre 102, 4 entre 465. ¿Qué puede hacer la minoría del Partido Popular en el Senado con 8 votos o con 5 votos versus 21 que tiene el PNP? Nada, nada, porque son minorías ínfimas, no son minorías competitivas que pudieran aliarse con alguien y poder derrotar la mayoría. Ese no va a ser el caso de los congresistas. Entonces, yo voy a querer votar por unos congresistas que no van finalmente a resolver nada en realidad a Puerto Rico, versus perder nuestra identidad nacional, perder la posibilidad de que nuestros atletas nos representen en olimpiadas, nos representen en competencias internacionales y mundiales, que nuestras mujeres brillen en las distintas competencias, en que podamos tener la oportunidad de pertenecer a organizaciones internacionales para defender los intereses de Puerto Rico, siempre en conversación sincera a través del pacto con los Estados Unidos. Vuelvo y digo que esto que yo he presentado es mejor que la independencia, es mejor que la estadidad, es mejor que el Estado Libre Asociado actual, es mejor que cualquier pacto de libre asociación como los que hay entre Estados Unidos y el Pacífico, y lo que tienen es que leerlo. Y yo me gustaría que pudieran opinar después, mira, esto no, porque si me vienen, no, esto no va a suceder nunca. Vamos. Es simplemente voluntad política para todas las fórmulas de petición. Es voluntad política. Máximo,
cuando tenemos que reconocer, porque a veces lo dicen los queridos hermanos estadistas, que la estadidad es un derecho. Miren, la estadidad no es un derecho. Tal derecho no existe por la sencilla razón de que la misma es una concesión que hace el Congreso conforme a sus propios criterios. Y lo ha dicho hasta el presidente Trump. El presidente Trump dijo, ya que mencionan aquí presidente, dijo, y lo cito, que no existe tal cosa como un derecho a la estadidad. E invito a los puertorriqueños a que quieran votar por el presidente, a mudarse a cualquiera de los 50 estados y allí pueden votar. Pero un territorio no pueden votar porque la Constitución de los Estados Unidos no permite que los ciudadanos americanos que viven en territorio puedan votar por el presidente por la cuestión del colegio electoral. Vamos, Joel, vamos a hacer una pausa porque como son muchos los argumentos y los temas que vas a discutir y quedan 2 minutos, pues entonces para que puedas hablar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. De regreso a su programa Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y seguimos con el ex senador Antonio Fajardo Zamora y con el licenciado Joel Salgado. Este es el turno, ahora le toca, ¿verdad?, responder a todos los planteamientos del ex senador. Adelante. Sí, pues mira, son muchos planteamientos, pero voy a tratar de cubrirlos todos. El primer planteamiento, ¿verdad?, que me llama la atención es que menciona que Puerto Rico va a tener una libre asociación o un pacto con soberanía, ¿verdad? Que sabemos que la única soberanía es la independencia, no hay otra. Pero él pues no lo quiere admitir así. Entiendo que obviamente cuando la gente entiende que lo que está proponiendo Fajardo Zamora es una independencia asociada con Estados Unidos, pues se le va la mitad de los posibles votantes, o mucho más de la mitad, te diría yo que el 75%. Por eso la insistencia en no mencionar la palabra independencia como lo mismo que soberanía. Pero bueno, si nos vamos a las islas del Pacífico, ¿verdad? Y yo no me dejo llevar por especulaciones, yo me dejo llevar por precedentes. Y los únicos 3 precedentes que hay de libre asociación de territorios con Estados Unidos son la República de Islas Marshall, la República de Palau y los Estados Federados de Micronesia. Si el señor Fajardo Zamora le quiere presentar algo al Congreso, va a tener que ser en ese mismo marco de referencia de los 3 territorios que firmaron un pacto de libre asociación con Estados Unidos. Y el marco histórico de los 3 territorios que firmaron un pacto de libre asociación con Estados Unidos. En el primero, la República de Palau declaró su independencia en el 1981 y firmó un pacto de libre asociación con Estados Unidos en el 1994. En el caso de la República Marshall, declararon su independencia el 22 de diciembre de 1990, y todo esto es algo que pueden entrar a Google ahora mismo, escribir el nombre y van a poder ver fácilmente que lo que yo les digo son los datos. Declaró su independencia el 22 de diciembre de 1990 y un año más tarde firman un pacto de libre asociación. Lo mismo pasó con Estados Federados de Micronesia, quienes se independizaron el 10 de mayo de 1979 y el Tratado de Libre Asociación fue firmado el 3 de noviembre del 1986. Así que los únicos 3 precedentes
que tiene la historia americana de firmar pactos es a través de una independencia de lo que son sus territorios, porque estos tres países fueron territorio de Estados Unidos. Y lo que no quieren ver es que lo único que el Congreso acepta son pactos de libre asociación como los de las islas del Pacífico, que en los tres casos que hay declararon su independencia y con posterioridad firmaron un pacto de libre asociación, que el mismo pacto dice que cualquiera de las partes se puede salir del acuerdo cuando quieran unilateralmente. Así que no hay tal cosa como un pacto disoluble, como menciona el compañero Tony. Eso no existe cuando se firma un pacto de libre asociación en donde son dos naciones soberanas. Como él bien lo dice, la soberanía se traspasa del Congreso a Puerto Rico, y en esa soberanía las dos naciones soberanas firman un pacto que unilateralmente cualquiera de las dos la puede concluir. Y yo les voy a dar el ejemplo de la República de Palau, en donde el Congreso de los Estados Unidos en el 2001 no le dio la gana de renovar el pacto que firmaron por 20 años. Simplemente decidieron no hay pacto. ¿Por qué? Porque los acuerdos de libre asociación es un acuerdo que perdura siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Pero Puerto Rico puede declarar su independencia mañana y firmar un pacto en el 2024, y el Congreso puede en el momento que quiera retirarse del acuerdo con Puerto Rico cuando quiera y no hay consecuencia ninguna. Y si tuviéramos un presidente como Trump, que se ha salido de casi todos los pactos y los acuerdos con organizaciones internacionales, con países, bueno, el presidente Trump se ha salido de básicamente todo. Estados Unidos es soberano para eliminar y salirse de cualquier pacto que firme con Puerto Rico. No es constitucional los pactos indisolubles. Eso simplemente no va a ocurrir. No ha pasado hasta ahora y no va a pasar porque la Constitución de los Estados Unidos lo impide. Segundo punto. A mí me llama mucho la atención que él dice que dentro de ese pacto va a continuar la ciudadanía americana, y yo tengo que expresar que la ciudadanía americana únicamente existe si Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Tan pronto la soberanía del territorio pase del Congreso a los ciudadanos residentes de Puerto Rico, se acabó la ciudadanía americana para los nacidos en territorio puertorriqueño bajo soberanía de los residentes de Puerto Rico. En ningún lugar del planeta hay ciudadanía americana bajo otra soberanía. Eso no existe, no es constitucional. Y el único punto que le podría dar es que los que ya son ciudadanos americanos, que nacieron en Puerto Rico durante el tiempo en que Puerto Rico fue territorio americano, es muy probable que la ciudadanía no se pierda. ¿Por qué? Obviamente porque ya son ciudadanos, ya es un derecho adquirido, y es muy difícil que se le quite la ciudadanía a los nacidos en Puerto Rico cuando era territorio de Estados Unidos. Pero ojo, que les voy a traer un precedente importantísimo. El Tribunal Supremo de España el año pasado decidió que todos los nacidos en territorios que eran españoles durante el periodo de ser territorio español, se le elimina la ciudadanía española. Eso ocurrió porque una ciudadana presentó un recurso en el Tribunal Supremo, nacida en Sahara Occidental,
y el Tribunal Supremo dijo que por primera vez en la historia, todos los nacidos en territorios, antes del territorio de la soberanía pasar a los residentes del territorio, quedan sin ciudadanía española. Así que, ¿qué significa? Precedente de España puede traer como premisa que si Puerto Rico se independiza, el Tribunal Supremo puede utilizar precedentes como el de España para fundamentar que todos los que nacieron en Puerto Rico cuando era un territorio pueden perder su ciudadanía americana por decisión judicial. Sería definitivamente la primera vez y un precedente, pero puede pasar porque ya pasó en España. Todos los que nacieron en el territorio podrían perder su ciudadanía americana cuando la soberanía pase del Congreso a los residentes de Puerto Rico. Así que esa idea de que vamos a continuar con una libre asociación y que la soberanía va a ser transferida a Puerto Rico y vamos a continuar los nacidos en el país o República de Puerto Rico independiente, continuar con la ciudadanía americana, eso es falso. Y me atrevo a decirlo porque la misma Constitución dice que los únicos que pueden adquirir ciudadanía por nacimiento son los nacidos en los Estados Unidos de América. Y tan pronto la soberanía pase del Congreso a los residentes de Puerto Rico, no va a haber ciudadanía americana. Cuarto punto. Yo quiero traer el punto de la población, de la cultura, que se va a perder nuestra puertorriqueñidad. Eso es un argumento que lo han traído tantas veces para tratar de justificar la independencia y tratar de irse en contra a la estadidad, pero eso no tiene precedentes históricos. Por ponerles un buen ejemplo, en Hawái, cuando usted vaya para Hawái, se va a dar cuenta que la mayoría de los pobladores de Hawái no son blancos anglosajones, son asiáticos y hawaianos nativos, ¿ok? Así que esa idea de que si Puerto Rico es estado, va a haber una invasión, un desplazamiento, eso es mentira. Cuando usted busca el censo desde el 1900 al 2010, la población de hawaianos nativos en el 1900 eran 59,000 y pico. En el 2010 son más de 300,000. Así que de el 1900 a el 2010, en 110 años, la población hawaiana nativa se ha multiplicado dramáticamente. ¿Ok? Y si tú unes la población en Hawái de los asiáticos que han estado en Hawái desde hace 400 o 500 años, la población de Hawái asiática y la hawaiana nativa tienen el 71%. ¿No? Sí, estamos aquí, te escucho. Ok. Así que si en Hawái, que se hizo estado en el 1959, todavía la población blanca es un 30% y la cultura hawaiana sigue todavía. ¿A quién se le ocurre que en Puerto Rico, con una población que es 3 veces la población de Hawái, la cultura se va a perder? Eso no va a pasar. Y basta con ir a Miami y ver que los cubanos que se mudan de Cuba a Miami siguen hablando su español, siguen con su salsa, siguen con sus costumbres y pensar que Puerto Rico, estando en una isla que no está conectada por tierra, va a perder su cultura porque Puerto Rico sea estado, eso es completamente falso. Y si usted va para Texas, se dará cuenta que los tejanos tienen una cultura totalmente diferente a los de Nueva York, a los de California, a los de Florida. Cada estado tiene su cultura,
Es más, en Texas el 53% de la gente son hispanos y hablan español. En Texas, en California igual. Así que sí, en estados como esos, como Texas y California y Miami, que es una ciudad de Florida, la gente todavía habla español en todas partes, tienen su cultura. Puerto Rico jamás perderá su cultura, sus costumbres, sus tradiciones y su identidad. Y por último, porque es que él trajo muchos puntos. Por último, quiero traer el aspecto económico. ¿Por qué la estadidad es la mejor alternativa económica? Es un principio básico de economía. Cuando tú aumentas la base de consumidores potenciales en una economía doméstica, o sea, en una economía interna, eso es lo más que beneficia a los países. Por ejemplo, si Puerto Rico se convirtiera en estado, empresas como Cervecería de Puerto Rico, que produce la medalla, tendría como clientes potenciales domésticos internos 330 millones de personas. Así que si Puerto Rico entra como estado, va a entrar en la economía interna de los Estados Unidos, que produce anualmente 22 trillones de dólares. Así que si la cerveza Medalla quisiera exportar su producto hoy, tendría que pagar el 20% de arbitrios como jurisdicción extranjera. Lo que provoca es que Medalla no puede exportar ahora mismo su cerveza masivamente a los 330 millones de habitantes de Estados Unidos porque le cuesta mucho, porque ese 20% aumenta el costo y baja la ganancia. Así que si partimos de este ejemplo simple, a todas las empresas de Puerto Rico les conviene que Puerto Rico sea estado porque se abre al mercado interno de Estados Unidos, que son 22 trillones de dólares al año, y la economía que le sigue a la de los Estados Unidos es la de China, que produce 12 trillones de dólares. Así que la economía de Estados Unidos interna es el doble de la economía china. Así de próspero será Puerto Rico con la estadidad, y el estado de Hawái tiene un salario promedio de 75,000 al año, mientras Puerto Rico tiene un salario promedio de 20,000. Así que no cabe duda que la estadidad es lo más que le conviene a Puerto Rico, y tratar de bregar con una libre asociación, independencia, definitivamente va a ser y va a traer miseria para Puerto Rico, como la ha traído para las 3 islas del Pacífico y como las para Filipinas, que se independizó. Vamos con la reacción de Antonio Fajardo Zamora. Bueno, yo sería incapaz de decirle mentiroso a Joel, por lo tanto creo que está equivocado. No le puedo decir que son mentiras porque le estaría diciendo mentiroso y yo no le voy a faltar el respeto. Pero sí, primero tengo que decirle que la soberanía no es correcto su definición. Soberanía es el poder del pueblo de mandar en su tierra y de que sea la decisión última. Los estados de los Estados Unidos son estados soberanos dentro de una federación que se conoce como los Estados Unidos de América. Son soberanos los 50. Segundo, yo no sé por qué Joel enfatiza tanto en la libre asociación, porque yo no estoy hablando ni estoy a favor de la libre asociación. Es un pacto de asociación, es novel, que estoy seguro que él no se lo ha leído y no lo culpo por eso, no ha tenido la suficiente divulgación de julio para acá cuando lo hice público luego de 10 años, pero el primero lo hice hace 10 años y ha estado en las redes. Es un pacto de asociación, es un planteamiento novel nuevo, que no puede decir Joel que no cabe dentro de la Constitución de Estados Unidos, porque yo estoy casi seguro que ni el pacto se ha leído para poder llegar a esa conclusión. Pero si se hubiera leído el pacto, se daría cuenta que en la Constitución de Estados Unidos hay
mucha jurisprudencia que habla sobre la doble ciudadanía, hay jurisprudencia que habla sobre pactos que puede hacer Estados Unidos. Él habla de los de libre asociación del Pacífico y yo fui bien claro. Tomamos eso como modelo para que no fuera ajeno a las negociaciones que Estados Unidos tiene, pero eso es distinto a que sea un planteamiento de libre asociación. No es lo mismo una cosa con la otra. No es lo mismo Tito Vigo que Bigotito. Y por lo tanto está partiendo de unas premisas totalmente falsas y se fue del tema, porque yo no he hablado aquí a favor del pacto de libre asociación. La ciudadanía americana también puede regirse por el pacto y hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1952, Kawakita versus US. La validez constitucional de la doble ciudadanía en el derecho estadounidense la valida. Valida también y dice que la continuación de la ciudadanía americana surgirá del propio pacto de asociación y no de la ley federal de inmigración, como él cita, de la ciudadanía. Una vez se concede y no se la pueden quitar. Y el pacto garantiza la ciudadanía. La ley entre las partes va a ser el pacto. ¿Qué sucede? Siempre dije que hay necesidad de voluntad política. Y la estabilidad también es una voluntad política, si Estados Unidos la quiere dar o no, no es un derecho. No se trata de que hay un derecho de Puerto Rico de ser Estado. Eso es simplemente una petición y ellos hacen su petición y llevan haciendo esa petición un fracatán de años. Yo lo que he planteado con este pacto hace 10 años y nunca se ha llevado allá necesariamente porque le eché la culpa a mi propio partido que no le dio seguimiento a esto internamente. Y ahora este nuevo pacto ha salido a la luz pública desde el 19 de julio, hace apenas 2 meses, y que yo pretendo que el Partido Popular en su momento lo revise, lo analice dentro del concepto que siempre el Partido Popular ha defendido, que es una reafirmación puertorriqueña dentro de una relación permanente con los Estados Unidos. Y también quiero decirle que este pacto, él dijo algo correcto, según ha dicho muchas cosas incorrectas, dijo algo correcto. Los pactos del Pacífico no hay ciudadanía. Dije claramente que aquí como tenemos ciudadanía, la estamos negociando por nacimiento y se puede. Todo depende de que nos pongamos de acuerdo y que Estados Unidos acepte y nosotros también por la votación de la mayoría del pueblo. Y dije también, y creo que fui bien claro, en cuanto a que el pacto nuestro, si se firma, es bilateral, no es unilateral. Él se explicó y se fue por la tangente o no entendió mi argumento. Y sí tiene razón, que los pactos que puede hacer Estados Unidos y otros países pueden ser unilaterales y los rompen. Y puso unos ejemplos de Trump. Pero este pacto, si lo firman, es un pacto bilateral. ¿Y por qué la transferencia de soberanía? Para poder mandar en Puerto Rico, pero en el mismo documento que se hace el pacto y donde incluye la ciudadanía americana, que es un pacto bilateral, y todas las jurisdicciones como el Seguro Social y todo eso que permanece. Por eso los invito a que lo lean. Y sinceramente me extraña que entonces Joel haga unas aseveraciones un poquito fuertes de decir que nada de esto es posible, porque es como si yo dijera entonces que la estadidad no es posible. Yo no digo que no es posible, yo lo que digo que es poco probable y que no es un derecho, porque no es un derecho, es simplemente la petición de los estadistas. Entonces, para unas cosas usa Obama y para otras a Trump. No escucha a Trump cuando dijo que Puerto Rico no será Estado y que no quiere la estadidad, pero utiliza a Trump en los tratados o cosas que ha roto con otros países. A unas cosas, lo que dice Trump le da validez a Joel acomodaticiamente, pero para la médula principal, que es lo que se está discutiendo, no le hace caso a Trump. Y yo lo que creo en todo esto, sinceramente, que esto es un referéndum vacío, que no define las consecuencias de la estadidad. Y para mí es totalmente irresponsable pedirle al pueblo que decida su futuro a ciegas. Me parece también que esto es como jugar con los Estados Unidos a la gallinita ciega o ponerle el jabo al buco con el destino de un país.
Y esto es una fuerza, la estadidad es una fuerza, una camisa de fuerza económica, jurídica, política y cultural. ¿Cómo me va a decir que se van, que si con la estadidad la India puede llegar a Estados Unidos? Y como estamos ahora, que yo no favorezco el estatus de ahora, yo favorezco la evolución y la transformación, se lo repito por quinta ocasión, que la India no puede llegar. Y ahora mismo la India, un anuncio de la semana pasada, es que llegó al mercado de Nueva York y tienen hasta un anuncio en Times Square de la cerveza Medalla, y ya estaba en Miami. La estadidad no tiene que ver nada con eso. Si nosotros tenemos un mercado común y la estadidad no va a alterar el mercado común, y ya lo tenemos, porque no se ha dado cuenta que tenemos un mercado común con los Estados Unidos. Obviamente, me parece que los argumentos del compañero, de Joel, se salen un poco. Y vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que él esté mintiendo, esa es su apreciación, eso es lo que él cree, yo creo distinto, pero sería incapaz de decirle que es falso. Simplemente le digo que está equivocado en su apreciación, y decir que Puerto Rico va a ser económicamente una panacea. Pues yo quiero decirle también que en Estados Unidos ha habido territorios que se convirtieron en estados porque tenían riqueza, la extensión territorial grande, tenían petróleo, tenían minas de cobre. Ese no es el caso de Puerto Rico, y sin embargo hay estados que son pobres y que han seguido siendo pobres, como Mississippi. Y si me habla de la cultura, es bueno que sepa el compañero que solamente el 0.02% de los hawaianos hablan el idioma original de Hawái. Eventualmente podrían haber algunos rasgos de cultura como el hula hoop y esas cosas, pero eso ha desaparecido sustancialmente, y allí lo que se habla es inglés. ¿O es que el compañero no sabe que una de las condiciones principales es que tiene que hablarse inglés aquí en todas las agencias de gobierno, y que Estados Unidos, el propio Tribunal Supremo ha dicho claramente que no se hacen excepciones, ¿entiendes? Porque el que quiera ser Estado tiene que ser con las virtudes y las consecuencias, y una de las consecuencias es que el idioma inglés se convierte en el idioma principal de las agencias. No estoy hablando en el único idioma, estoy hablando principal, y eventualmente le va a pasar como a Hawái, que con el transcurso de los años las cosas van disminuyendo en Puerto Rico. Yo creo que la médula de todo esto está... ¿Qué piensa Joel? Joel, si tu nación, tú la consideras y tienes el legítimo derecho de pensarlo así. Se nos acabó el tiempo porque lo que queda es un minuto. Senador Fajardo Zamora, Antonio Fajardo Zamora, gracias por haber estado con nosotros, y licenciado Joel Salgado también, gracias. Si vas a comentar algo, lo que nos queda es unos segundos porque ya tenemos la música encima. Claro, se requiere una enmienda constitucional en el Congreso para extender la ciudadanía a nacidos fuera de territorio de los Estados Unidos. No va a... Es más fácil. Congreso hacer un pacto como el que yo propongo, y la ley sería el pacto. No se necesita ninguna enmienda. Se requiere porque serían nacidos fuera de Estados Unidos, y la Constitución prohíbe la ciudadanía fuera. Provee la ley de entera parte, es el pacto. Te invito a que veas el pacto y después hablamos. Pues ese tema me comprometo. Contigo, claro. Tiempo que no sabía de ti, ¿okay? Esta es tu casa, sabes que yo creo que sí que vale la pena hablar de todo esto y que requiere continuar el tema. Así que nada, gracias, ya estarás por acá en Directo al Punto nuevamente. Joel Salgado, gracias, y nos fuimos a la pausa. Regresamos en breve, está Directo al Punto. Linda noche para ambos. Igual.